Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. En el día de hoy se supone que técnicamente estuviera yo saliendo a guiar la guagua con el vecino averiguado, pero realmente eso lo íbamos a hacer ayer. Y ayer estuvo lloviendo pues la mayoría del día y lo jodió todos los planes. Desafortunadamente pues no pudimos salir a dar la vuelta. Todo lo que quería hacer ayer no lo pude hacer. En el día de hoy todo el mundo está ocupado. El vecino averiguado está por Villalba, creo, yo ni sé dónde rayo es eso. Gabriel, que iba a venir a ayudarme a cambiar el chucho de la puerta que está jodido, está ayudando a otro amigo con un carro jodido. A la misma vez Vance está en el cine. Por lo tanto, realmente me he quedado solo hoy. No puedo cambiarlo de la puerta porque realmente necesito que alguien aguante el panel de la puerta mientras yo lo desconecto. No es difícil, pero es un peo. Por lo tanto, no voy a hacer eso sin incluir que no es como si yo voy a hacer un video diciéndoles cómo cambiar el door handle de la puerta. Hay 1.000.000 videos de eso que duran como un minuto, sería innecesario. Yo lo voy a cambiar y ya. Y a la misma vez, pues tú sabes, la realidad es que ahora mismo en Puerto Rico la gente se está volviendo un poquito loca. Como que hay gente que no le importa y hay otra gente que se está volviendo loca porque anunciaron una tormenta la cual tiene unas probabilidades extremadamente altas de convertirse en un huracán y pasar cerca de Puerto Rico si es que no tenemos mala suerte y nos pasa por encima. Pero obviamente está ahora mismo tan tormenta, o yo creo que se convirtió ya en tormenta, pero todavía no es huracán, no estoy 100% seguro. El punto es que pues la carretera está loca, la gente salió a comprar agua y comida, el cual es completamente entendible. Gracias a Dios pues ya yo tenía agua de antemano. Y a la misma vez yo pensé, pues voy para Home Depot a comprar las últimas cosas que necesito para darle los últimos toques a la guagua de la pintura. Pero después me puse a pensar que número uno, Home Depot tiene que estar explotado de lleno con la gente pues comprando cosas. Y número dos, pues aunque comprase las cosas, si durante esta semana va a estar lloviendo y va a haber una tormenta, pues no es como si yo realmente puedo hacer mucho. ¿Tú me entiendes? Por lo tanto yo dije, ¿tú sabes qué? No voy a hacer eso, no voy a salir porque realmente, como les dije, la carretera tiene que estar loca de la gente pues intentando de prepararse, completamente entendible. Por lo tanto yo dije, tú sabes que hoy, aunque quiero ser lo más productivo posible en estos últimos días antes de la tormenta, supuestamente puede que llegue entre miércoles por la noche, jueves temprano, algo así. Digo, va a pasar por el sur de Puerto Rico. Ojalá nosotros que estamos más al norte de la isla no lo sintamos mucho, pero de todos modos va a ser una tormenta heavy. Por lo tanto, esos días van a ser extremadamente improductibles. No voy a poder hacer absolutamente nada. Yo no sé ni siquiera si improductible es una palabra. Pero el punto es que yo dije, quiero ser lo más productivo antes. Intentarle subir videos por lo menos hasta el último momento. Y hoy dije, tú sabes que hoy voy a trabajar en algo que llevo queriendo hacerlo hace tiempo. Y es un spoiler para la HHR. El cual si se van a quedar como que cómo tú vas a trabajar con eso. Bueno, me voy a tirar una bien concept de la gente que hace concepts de los carros. Y lo que voy a hacer es, voy a sacarle el patrón al spoiler. Y entonces voy a trazar ese patrón en la plancha de PVC. Tú sabes, estoy intentando de guiármelas de la gente de Splitter PR. Tú sabes, uno aprende mirando. Pero obviamente ellos me van a ayudar a terminar esto. Que conste, voy a sacar el patrón, como dije, lo voy a pasar a la plancha. Voy a moldear la plancha. Tengo que sacar el patrón para coger esta curva que la necesito ponérsela a la plancha. Y entonces voy a intentar de darle esta curvita aquí también a la plancha para entonces subirla y crearle como un dogleg. Y eso lo llevo pensando hace tiempo y me encanta la visualización. Por lo tanto, llevo tiempo queriendo hacerlo, pero no tenía la guagua, pero ahora sí la tengo, solo quiero hacer. Por lo tanto, eso es lo que quiero hacer. Por lo tanto, por como quinta vez que digo por lo tanto, eso es lo que voy a hacer en el día de hoy. Voy a intentar de sacar el patrón, a ver cómo me va a ir quedando. Y mientras voy haciéndolo, pues les voy explicando todo lo otro que conlleva todo eso. Pero para no seguir hablando, voy a empezar en eso ahora.
Miren qué chévere quedó. Ahí está el patrón ya hecho. Tiene su curvita acá arriba. Quedó súper. Le dibujé aquí donde asumo que están las curvitas que hay que darle al PVC. Entonces ahora lo que voy a hacer es... cojo esto. Lo pongo aquí en la plancha de PVC. Cuadramos las puntas. Porque obviamente hasta ahí es que van a llegar. Eso se cuadra ahora bien. Yo trazo y literalmente obviamente pico el exceso. Y entonces hago el diseño que le voy a hacer. Y el exceso que va a tener técnicamente cuando vienes a ver es algo así. Pero obviamente se va a ajustar. Por lo tanto, tú sabes, si de todos modos quedase muy largo, pues obviamente se sigue picando. Pero por ahora va todo bien. Por lo tanto, vamos a ver si esta idea me sale. Entonces miren qué bien quedó. Ahora que tiene la curvita ahí, lo que voy a necesitar es ayuda. Porque como que si lo aguanto aquí, le doy calor y lo doblo, se me va a descuadrar en aquel lado. Por lo tanto, vamos a ver cómo hago esto. El punto es que ya tiene la curvita. Obviamente no se va... Este no es la forma final, tú sabes. Tengo que alinearlo bien, ¿viste? Cada vez que lo ajusto allá, se mueve acá. Por lo tanto, ahora, con calor, doblo el PVC para coger esta curvita. Y entonces, una vez ya yo tenga el doble, entonces cuadro el ángulo en el cual voy a picar lo que falta, el sobrante. Porque lo más seguro, cuando coja la curva para acá, pues voy a intentar de coger una curva como así. Pero necesito doblarlo primero para ir trazándolo. Por lo tanto, déjame ver cómo yo hago esto ahora. Que ahí me gusta porque yo pido y Dios da. ¿Cómo fue? Viste la guagua línea del medio y dijiste, espérate, hay que averiguar. Ya veo, sí, porque va a venir con chancletas metedeo, tiene que estar bien desesperado. Chacho, las puse en mandado y salí corriendo. ¿Cómo tú estás? Bien. Mira, pues en ese caso, qué perfecto que estás aquí porque necesito tu ayuda. ¿Qué? Sí, quedó mucho mejor. Todavía falta, loco, todavía falta. Yo quería ir a Home Depot, pero no pudimos ir porque estaba lloviendo ayer. Pero confía que tengo que ir a Home Depot, conseguir una lija 1000 y todavía falta. Me da gracia porque me siento como los jalateros ahora dando excusas de por qué no está terminada. Pero pichea. Una paginita del libro de los jalateros. Libro de los jalateros for dummies. Sí. Pues mira lo que estoy haciendo. Ay, vete para el carajo. No. ¿En serio? Sí, loco, pero espérate, no te lo visualices, no va a quedar así. La cosa es que ahora lo que necesito es, cada vez que yo como que lo alineo, tengo que darle calor para coger esta curva. Okay. Pero cada vez que lo alineo, aquel lado se me va. Yo necesito, se para aquel lado. Yo necesito que tú aguantes aquel lado, lo alineemos. Cuando baja este, se para aquel. Exacto. Sí, eso es normal. Okay. Pues cuando yo lo alineemos, yo doblo aquí y entonces hacemos lo mismo allá, se dobla acá y entonces yo trazo la última curva para picar el exceso aquí. Y después metemos calor y va a ser como un dog-clip. Yo lo quiero hacer medio dog-clip. Okay. Entonces, si te preguntas ya de cantazo, eso va a soportar esto. Esto va a aguantar la fuerza de aire que eso va a generar. En el cálculo que yo estoy pensando, ¿eso aguanta un despegue de la planeta Tierra? No, pues la cosa es que conste, yo hablé con la gente de Splitter PR y Héctor lo que me dijo es que lo que podemos hacer es le vamos a poner una botellita. De aquí, la atornillamos y entonces se pega acá la botellita. Para entonces ayudar. Claro. Porque que conste, yo lo voy a hacer, pero yo no voy a terminar montándolo yo, porque si tengo miedo de que se arranque esto, yo creo que esto está pegado. Por lo tanto, yo voy a ir a Splitter PR, ellos lo van a atornillar bien y después se le va a poner la botellita aquí y ahí va a quedar bien aguantado y no se va a ir, porque va a tener soporte de ambos lados. Hizo todo sentido. Sí, es perfecto, loco. Sí. Es fucking perfecto. ¿Por qué tú no vas para la NASA? Porque tengo muchas cosas que hacer, estoy ocupado. So, no, me vas a ayudar con eso entonces. Claro. Dale entonces. The next day.
Y es el próximo día y acabo de regresar de Splitter PR. Le tengo que dar unas gracias bien grandes a la gente de Splitter PR por ayudarme a terminar esto, que conste que tengo que decirlo bien claro. Splitter PR no hace spoilers. Ellos me dijeron como que yo voy a subir la foto porque te estoy ayudando, pero ojalá no empiece la gente a decir que quieren que yo haga spoilers, porque ellos no hacen spoilers. Me estaba diciendo que a él no le gusta hacer spoilers porque realmente con el tiempo el PVC y el calor, específicamente pintado negro, se dobla y se jode. Por lo tanto, él no va a hacer spoilers para que después la gente me cago en la madre. Él no hace spoilers porque con el tiempo se joden y él no quiere que después la gente esté jodiendo lo de que el spoiler le pasó esto y lo otro, se puso malo, esto y lo otro se puso feo, esto y lo otro se dobló. Por lo tanto, él no hace spoilers. Pero ya yo había hablado con él hace tiempo sobre lo que yo iba a hacer y me cansé. Ya yo había hablado con él hacía tiempo sobre lo que yo iba a hacer y lo de las botellitas, que iba a necesitar su ayuda, y él me dijo que sí, que no había ningún problema. Por lo tanto, que conste, yo no había planificado en este mismo video hacerlo e instalarlo. Yo estaba planificando hacerlo, enseñárselo y después llamarlo y ver cuándo él tenía tiempo para instalarlo. Pero terminé y él me dijo, mira, tráemelo para verlo. Fui, me dijo, vamos a instalarlo, y yo, ok, mejor todavía para mí. Y mira cómo quedó. A mi opinión, quedó de los más cabrón. No es por nada, obviamente no es me cago en tu madre, puñeta. No es calidad Splitter PR, obviamente es calidad, esto no es un taller, pero obviamente él me ayudó a terminarlo y a darle unos toquecitos. Enderezamos las aletas, esta estaba muy abajo, se enderezó, después esta estaba muy abajo, se enderezó. Entonces este canto, el tipo tiene una yen allí que está más afilada que el alma de tu exnovia y literalmente cortó este canto aquí, lo cortó y quedó cabrón. Tengo que pasarle la lija, obviamente, después pasarle ¿cómo se dice? Lo que hice anoche, porque para que sepan, anoche hice esto, que lo que pude grabar fue simplemente enseñarles cómo lo dejé. Realmente no grabé todo el proceso porque ya había sido mucha grabación por el día, estaba extremadamente cansado. Por lo tanto, me puse a hacer eso, entonces lo pinté y entonces hoy por la mañana pinté la parte de arriba y entonces ahí fue que le escribí a Héctor en Splitter PR, le dije, él me dijo, pues pasa para verlo, y ahí fue que terminamos instalándolo. Por lo tanto, gracias mil de nuevo por la ayuda, porque realmente, pues, ellos son los expertos en esto de planchas de PVC. Esta es mi primera vez, pues, trabajando con una. Por lo tanto, yo considero que para ser mi primera vez trabajando con una plancha de PVC no me quedó tan mal. Realmente, si yo le fuera a dar una nota del 1 al 10, yo le daría un 6. Realmente le daría un 6, quizás le doy un 7, pero de 7 no paso. Por lo tanto, gracias de nuevo a él, porque le dieron calor con la pistola de ellos mucho mejor que la mía, porque yo soy un vago y me paso usando la mierda esa, teniendo una pistola nueva y no la fucking uso. Le dio calor, enderezó estas aletitas, por lo tanto de atrás se ven bastante parejitas. Realmente el look, es que me encanta el look. Realmente, por lo menos por ahora, él mismo me lo advirtió, ten cuidado, con el tiempo se te va a joder esto y lo otro, pero como se va a rapear todo, pues obviamente la parte de arriba se va a rapear de otro color, y espero que entonces con el sol o con el calor de la mierda, pues obviamente sea un color bastante reflectivo que ayude a que pues mantenga su forma por buen tiempo. Que al final de todo, cuando te le quite el wrap, va a ir otro y le haré otro spoiler y lo haremos de algún otro material que aguante mejor el calor o el clima o lo que sea, como quieran mirarlo. Y este canto se fue abriendo el baúl. Tengo que pulir esto también porque el baúl abre medio jodón por exceso. En aquel lado está súper bien, es en este lado que tengo que terminar de cuadrarlo. Entonces obviamente también tengo que pintar esto porque él puso las bases, yo las voy a pintar después para cuadrarla de lo más bien. Y realmente, digo, ya están cuadradas, es cuestión de pintarlas. Y realmente ahí lo tienen, mano. Realmente yo llevo meses queriendo hacer esto y no lo había podido hacer porque obviamente la boda se pone a los jalateros. Pero desde que llegó es como que yo estoy loco por hacer todo. Quiero rapearla, quería hacer eso. Obviamente tengo que ir a Home Depot a comprar un pote de pintura porque literalmente el pote me dio hasta que terminé de pintarlo. Ahí mismo se murió. Por lo tanto, no tengo pintura para este cantito, los dos, y tengo que ir a comprar. Pero ahí entonces voy al tema de la tormenta esta de Orián, qué sé yo, el cabrón nombre, Dorian, el pendejo ese. Literalmente no sé qué va a pasar. Estamos esperando a mañana a ver cuando la tormenta pase por las Antillas, a ver si se convierte en huracán o se queda en tormenta. De todos modos, estamos claros que en Puerto Rico se va a ir la luz, porque aquí alguien mea en la carretera y se va la luz. Pero realmente no sé, yo espero, de verdad espero poder subir video el miércoles porque tenga luz todavía, pero dijeron que va a llegar el miércoles por la noche, dijeron que va a llegar el jueves por la mañana. Por lo tanto, no sé si se me vaya la luz el miércoles. Si se me va la luz, desafortunadamente no voy a poder subir video, pero yo espero poder subir video el miércoles. Si yo logro subir video el miércoles, pues entonces sabrán que
Que entonces hay que esperar a ver si puedo subir video el viernes. Realmente hay que ver el nivel de esa tormenta, si pasa como huracán o pasa como tormenta, a ver qué carajo nos va a pasar. Yo espero que pase como tormenta y realmente si se va la luz un día o dos, pues poder volver a la rutina bastante rápido, porque nosotros en Puerto Rico no estamos realmente preparados para que un huracán nos parta por el medio de nuevo. Aunque es categoría 1, cuando vienes a ver, comparado ya con María, realmente es como que vientos y agua fuerte. Cuando vienes a ver, realmente no es algo como que, ¡ay, Dios mío, se va a acabar el mundo! Pero ya es un trauma que todo el mundo en Puerto Rico tiene y es completamente normal y entendible. Incluyéndome, yo estuve toda la noche desde que anunciaron la tormenta pensando en cómo carajo voy a alinear los carros para evitar una tragedia. Pero yo espero que no tenga que llegar a eso. Y con eso realmente, pues estamos al día entonces en la tormenta. Yo espero poder subir video el miércoles. Obviamente si ven que no subo, pues tienen que entender por lo que estamos pasando, que a lo mejor no tengo luz y por eso no he podido subir, maldita sea la puta madre de la fucking tormenta. Me da gracia, yo vi un meme que es como que habiendo tantos fucking océanos donde puede pasar la puta tormenta y tiene que pasar por el mismo fucking medio de Puerto Rico y la República Dominicana, maldita sea la puta madre de nosotros joder este planeta. Todos los fucking humanos son una mierda, una plaga, necesitamos una plaga. Ahí lo tienen, espero que les guste el splitter slash spoiler slash dog-clip. Papi, esto le da fácilmente 30 caballos. Yo vine por ahí de un acelerón en segunda y hice un wheelie. ¿Tú sabes qué es hacer un wheelie en un carro front wheel drive? Eso está cabrón. El spoiler ese da un downforce hijo de puta. Y obviamente estas botellitas ayudan a que no, tú sabes, no vaya a arrancarlo todo. Ese es el punto de las botellas. Esto quedó cabrón, de verdad que gracias mil a Splitter PR, porque literalmente lo hice todo en un video. Lo hice, lo pinté, lo armé, lo montamos, todo en un video. De verdad que eso ayuda un montón, eso me hace bien feliz. Por lo tanto, ahí lo tienen. Me dejan saber qué piensan. A mí me encanta. Si van a criticar, los invito a que hagan uno, me lo manden y yo lo monto. Y después hablamos si el de ustedes quedó mejor que el mío. Y en ese caso yo no tengo ningún problema. Si van a criticar, asegúrense en mandarme uno. Por lo tanto, gracias por ver. Espero que les haya gustado. Me dejan un comment diciéndome qué piensan. Y como siempre, nos vemos en la próxima. ¿Y dónde está mi teléfono? Ahí está. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Coño, y antes que se me olvide, casi se me olvida, de verdad, me iba a quedar bien feo. Gracias al vecino averiguado por haberme ayudado ayer para meter mano con esto, porque sin él, de verdad, iba a pasar mucho más trabajo. Por lo tanto, gracias al vecino averiguado, que me leí un comment que me mató, que decía que el vecino averiguado es como el perro del barrio que te vira las bolsas y te saca la basura, que te encojonas cuando lo ves, pero después lo extrañas cuando no lo ves. A él y a mí nos encantó ese comment. Por lo tanto, gracias de nuevo al vecino averiguado.